Saludos, saludos. Espero en Dios Todopoderoso se encuentren bien. En el día de hoy tenemos el tema de las leyendas. Continuamos con el tema de la leyenda. Bien, y para continuar con la clase, vamos a ver el siguiente video. Hola, hoy vamos a hablar sobre la leyenda. ¿Pero qué es una leyenda? Pues una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. La palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. ¿Y qué partes tiene una leyenda? La leyenda es un texto narrativo y como tal tiene diferentes partes y una estructura que garantiza su efectividad y su difusión. Las partes de una leyenda principales son la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la parte fundamental del texto, ya que aquí se plantea la situación inicial, un conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y lugar determinado. El nudo es esta etapa del texto narrativo en donde se habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conocen los problemas en los cuales están envueltos y la forma de resolverlos. Y por último, el desenlace, que es la parte del relato que resuelve el conflicto del personaje. ¿Qué características tiene la leyenda a comparación con otros textos narrativos? Pues es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas y que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Y con frecuencia las leyendas se modifican a lo largo del tiempo por supresiones, añadiduras o modificaciones. Las leyendas mezclan hechos reales y de ficción, aunque parte de situaciones históricamente verídicas. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, con hechos que fueron reales aunque estén idealizados. Suele incluir elementos mágicos o milagrosos y suelen explicar el origen de animales, plantas, fenómenos naturales, etc. Veamos los tipos de leyenda. Tenemos las etiológicas y escatológicas, es decir, las que se refieren al origen de nombres, de lugares o características de determinados elementos. Las leyendas históricas e histórico-culturales, las de seres y fuerzas sobrenaturales y las leyendas religiosas. Hay una diferencia clara entre el mito y la leyenda. El mito se ocupa de los dioses, mientras que la leyenda retrata a héroes humanos. Jacob Grimm decía que el cuento de hadas es poético, mientras que la leyenda es histórica. Espero que haya quedado más claro. Hola.
Muy bien, muy bien. Entonces continuamos con el tema de las leyendas. En el video que acabamos de observar, vimos que las leyendas son relatos que se transmiten de manera oral de generación en generación, aunque muchas veces se recogen por escrito. Pueden estar escritas en prosa o en verso. También cuentan sucesos maravillosos que en parte se originan en hechos verdaderos o inventados popularmente y a los cuales se le agregan elementos fantásticos. También aquí tenemos algunas de las características de la leyenda. ¿Qué es característico de la leyenda? Que estén siempre ambientadas en lugares reales, que incluyan personajes efectivamente que existieron y que traten temas relativos a una región o localidad determinada. Aquí llegamos a la parte de la asignación del día de hoy. Usted en su libro va a buscar la página 30 y antes de leer la leyenda Flor del Llanto, primero usted me va a trabajar en su cuaderno esas dos preguntas que dicen, ¿qué historias o leyendas conoces de tu localidad? Y va a escribir de qué trataban o de qué tratan. Y la otra, ¿por qué crees que el texto se llama Flor de Llanto? Bien, luego usted va a trabajar esas tres preguntas en el libro. Está en la página 31. Llegamos a la parte de ciencias sociales y para hoy tenemos un tema que todo dominicano debe conocer, que es la Constitución Dominicana. Los niños tienen para hoy una exposición sobre el tema, pero antes de iniciar con la exposición yo quiero saber qué es la Constitución. Muy bien. La Constitución es la carta magna que rige las leyes de un país. Muy bien. Los niños en este momento inician con su exposición. Bien, vamos a observar el siguiente video sobre la Constitución Dominicana. Presten mucha atención. ¿Para qué existe una constitución? Las personas, por nuestra naturaleza, estamos orientadas a relacionarnos con otras y a vivir en comunidad. Pero esa vida en comunidad requiere una organización especial, en la que exista un grupo que se organice en lo que denominamos gobierno, que ejerza el poder sobre el resto de los ciudadanos. El marco de ejercicio de ese poder se encuentra establecido en la Constitución Política, que es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera tal que cada uno tenga claras sus atribuciones. Así, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, el Legislativo de crear las leyes que rigen nuestro actuar y el Judicial de resolver los conflictos que surgen entre las personas. La Constitución, en palabras simples, es aquella ley suprema que contiene las reglas del juego. Esas reglas permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Pero, ¿qué más hace una Constitución? La Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita. El límite al poder lo vemos cuando la Constitución señala todo lo que el Estado y el gobierno pueden o no hacer, garantizando una serie de derechos y deberes a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no puede impedir que los ciudadanos manifiesten sus opiniones políticas, porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la Constitución también establece una serie de derechos en que el Estado no solo debe abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que también debe realizar prestaciones directas, como el derecho a la salud, a la educación o el derecho a la vida. Esos derechos hacen que el gobierno se vea obligado a establecer condiciones mínimas que garanticen una vida digna a los ciudadanos.
¿Para qué Bien, en el video que acabamos de observar se trató de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es la carta magna que rige las leyes de un país. La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento y su estructura. También, debemos saber por qué se llama así, Constitución? Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Bien, aquí tenemos la asignación del día de hoy. En la asignación del día de hoy, usted va a realizar un cuestionario de 5 preguntas en sus cuadernos de ciencias sociales. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye. Cuídense mucho.